¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema del complemento de pagos, que por ahí algunos nos sugirieron el título del programa del día de hoy, que si era complemento de pagos o complemento de fiscalización. Y bueno, pues para ese tema de la fiscalización, el día de hoy tenemos a la autoridad, tenemos al administrador de servicios al contribuyente de San Pedro, quien es el licenciado Javier Macías. Javier, gracias por acompañarnos. No, al contrario, Hugo, gracias por la invitación y gracias por permitirme estar aquí en tu programa. Y bueno, pues como tú bien dices, trataremos de abordar ahí los temas más representativos respecto a lo que es el complemento de pago. Gracias. Y también nos acompaña el contador público Mario Alberto Cedillo, quien en ocasiones anteriores nos ha acompañado del Grupo Financiero Base. Mario, también gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Hugo. Y bueno, pues, como te comentábamos fuera del aire, Javier, en los programas anteriores tocamos el tema de complemento de pagos y tuvimos muchas dudas de parte de los radioescuchas, ¿no? Cuestiones que algunas son operativas, algunas son técnicas, y nos gustaría platicar un poco de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Porque uno de ellos es, esto está ligado al CFDI 3.3, que empezará, digamos, ya de manera obligatoria, por decirlo así, a partir del mes de diciembre. Entonces, ¿qué pasa con aquellos pagos que son referentes a una factura de 3.2 de una versión anterior? Si ahí también aplica el complemento de pagos o no aplica, ¿cuál va a ser ahí la forma de operar en esos casos? Muy interesante tu pregunta, Hugo. Buenas tardes. Y bueno, aquí a todos los radioescuchas comentarles. Teóricamente la versión 3.3 es la que considera la emisión del complemento de pago. Si revisamos las disposiciones en materia de emisión de la versión 3.2, la verdad de las cosas es que no vamos a encontrar una relativa donde establezca una obligatoriedad para el contribuyente de emitir un complemento de pago derivado de una factura 3.2. Incluso pudiera darse el caso que a lo mejor aquí también pudiera surgir la duda de que, a ver, yo emití la factura 3.2, obviamente antes o a más tardar el día último de noviembre, que va a ser el último día que estará vigente esta versión, y me realizan el pago el 1 de diciembre o después de esta fecha, cuando ya entra en vigor la 3.3. Entonces hay ahorita esa incertidumbre, a ver, pues si yo emití la factura inicial 3.2, pero ya para el momento de pago ya estoy en una fecha donde ya entró en vigor la 3.3, ¿tengo o no tengo que emitir lo que es el complemento de pago? Aquí la respuesta es no. Sin embargo, en sentido contrario, y hemos visto con mucho agrado este tema porque grupos empresariales muy representativos, incluso aquí mismo del estado de Nuevo León, de hecho tuvimos un evento el pasado 27 de septiembre con nuestro administrador general, el licenciado Adrián Guarneros Tapia, y justamente se planteó esta inquietud. Y bueno, lejos de estar advirtiendo una resistencia por parte del sector empresarial de emitir la versión 3.3, están considerando la posibilidad por controles internos y por homologarlos, que a partir del mes de diciembre, todos los pagos que se reciban, hayan sido la emisión de la factura 3.2 o 3.3, a todos se les emita un complemento de pago. Entonces ahorita nuestras áreas centrales están trabajando en ello precisamente para definir esa parte, porque, insisto, jurídica y legalmente no estaríamos obligados a emitir, ya sería un acto voluntario por parte del contribuyente, y esto obedece también mucho a situaciones de carácter de infraestructura de sistemas. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay sectores que se han pronunciado en el sentido de que seguir manteniendo vigentes
dos esquemas de recepción de pago, uno para la versión 3.2 y otro para la versión 3.3, pues administrativamente pudiera resultar más complejo el estar manejando dos formas de pago en cuanto a la recepción, si fue factura versión 3.2 o 3.3. Entonces, en síntesis, podríamos decir que se está considerando la posibilidad, aunque no es con carácter de obligatorio, que facturas emitidas en la versión 3.2 podrán, no deberán, con sentido imperativo sería una opción, emitir un complemento de pago aún y cuando no estén obligados, ¿no? Muy bien, buenas tardes. Otra duda, licenciado, que también comentábamos o hacíamos hincapié. ¿Cómo voy a obligar o cómo voy a cerciorarme que a quien le estoy pagando me va a poder o va a tener la obligación de entregarme ese complemento de pagos si pasan los 10 días, por decir un ejemplo, y no me lo entrega? ¿El SAT está pensando hacer algún mecanismo o algo para no dejarme a mí como pagador sin ese comprobante y sin los efectos que comentábamos, que es la deducibilidad y el acreditamiento? Sí, bueno, retomando el tema, bueno, recordemos que esto entra en vigor a partir del día 1 de diciembre. Ahorita, si una persona, desde el mes de julio incluso que entró en vigor la versión 3.3, si ya la está utilizando desde ese mes, no está obligado a emitir complemento de pago. Esto será hasta el día 1 de diciembre. Pero bueno, vamos a pensar que ya estemos en diciembre, que ya es obligatorio. El emisor en su momento emitió la factura, señaló que el método de pago fue PPD, es decir, pago diferido en parcialidades, y esto es el primer detonante que me va a indicar que obligatoriamente tendrá que haber cuando menos un complemento de pago si es diferido en una sola exhibición, o varios tantos pagos me realice en este caso mi receptor, ¿no? Pero aquí la pregunta va encaminada muy asertivamente en el sentido, bueno, ya estoy obligado, yo, emisor del comprobante, a emitirlo. Ahí la regla señala que puede ser de manera inmediata incluso desde que recibes el pago, o bien dentro de los 10 días naturales siguientes al mes en que se recibió el pago. Hago esta aclaración y esta connotación porque de alguna manera ahorita todos los contribuyentes que han estado tocando este tema de la fecha de la emisión del comprobante, no queremos que nos casemos con la idea que tiene que ser el día 10. Esa, recordemos que es la fecha límite. Pero válidamente, si yo recibo el pago el día de hoy, yo hoy puedo emitir el complemento. Ahora bien, ya sea en el momento, sea después, pero antes o a más tardar el día 10 natural de siguiente que recibí el pago, estoy en un momento de verdad, estoy en mi mundo real donde yo, Javier Macías, le efectué un pago a Pedro López tiene la obligación de emitirme un complemento de pago, ya estoy en el día 10 natural siguiente al mes en que le realicé el pago y no me ha mandado nada, ¿no? Aquí evidentemente, como está la disposición fiscal actual, es que si yo no cuento con... Aquí hay una fecha límite para que el emisor lo emita y el receptor lo reciba. Aquí el complemento de pago, cuando son operaciones diferidas o en parcialidades, como su nombre lo dice, es un complemento de una factura original, que ya con la nueva disposición, si no cuento con el mismo, yo, receptor, aún y cuando tenga el medio alterno para comprobar a través de un depósito, a través de un estado de cuenta, entre otros, pero el caso es que no tengo el comprobante fiscal denominado complemento de pago, el efecto fiscal va a ser que no será deducible y no podré acreditar el IVA en la parte proporcional que corresponda a si es pago parcialidades o la totalidad del IVA si fuera una sola exhibición, ¿no? Y ante esta situación el contribuyente que debió haber recibido el complemento y no lo recibió por una situación totalmente ajena a él y una causa no imputable, por supuesto, al contribuyente, porque es algo que debe recibir y el obligado es el que emite el comprobante, ¿no? Sí, efectivamente, se están trabajando ahorita en mecanismos alternos, uno de ellos sin duda que será de entrada con este nuevo esquema, el de mayor asertividad, es el relativo a la creación, que ya lo hay, por supuesto, en la página de internet del SAT hay un canal de denuncias, pero se va
de alguna manera a fortalecer más el canal y hacerlo más especialista en este tipo de tema. Me refiero a la no recepción del complemento de pago, para que como autoridad demos seguimiento y le requiramos a quien debió haber emitido el complemento de pago y no lo hizo, que lo emita, aunque sea de manera extemporánea, para no causarle un perjuicio a un tercero, que sería el receptor al no haber recibido el complemento de pago, ¿no? Okay. Oye, una pregunta, que esto tiene que ver desde la expedición del CFDI, porque una cuestión es el método de pago, que si fue en efectivo, que si fue transferencia o otro no identificado, ¿no? Digamos que hasta el día de hoy el criterio de la autoridad ha sido que si tú expides la factura y en ese momento no te pagan, pues el método de pago sería otro. Y esto relacionándolo con el complemento de pagos, ¿qué pasa? Porque en la práctica hay muchas empresas que dicen, oye, no, yo quiero que el método de pago me pongas transferencia, aunque yo te voy a pagar dentro de 30 días. Entonces, parecería que si aparece un método de pago ahí, pues como que la operación fue de contado, aunque realmente pues va a ser a crédito, ¿no? Y que no sé ahí, pudiera haber un choque por el hecho de tener ya un método de pago que se pudiera interpretar como que fue de contado, siendo que luego va a haber complementos de pago y ahí haya una discrepancia en cuanto a la información. O sea, ¿cuál sería la forma ideal para evitar este tipo de situaciones? Bueno, mira, aquí Hugo, es importante aclarar lo siguiente. Versión 3.2, que está vigente hasta el día último de noviembre, sí te permite hacer lo que tú dices y no tiene candado. Es decir, si yo estoy realizando una operación que teóricamente va a ser diferida en parcialidades, te permite poner como medio de pago transferencia. En el mundo real hoy hay mucho problema con esto, porque ya ha llegado el momento, o no te pagaron como dice el método, entonces andan circulando facturas que tienen incorrecto la forma en que se pagó, o bien implica una carga administrativa para quien emitió la factura, porque la va a tener que sustituir por otra que contenga el complemento la forma de pago, perdón, correcta, ¿no? Todo lo que se pretende evitar es precisamente estas situaciones, y la respuesta y la solución está muy clara ahora en la versión 3.3. En la versión 3.3 no hay más que dos métodos de pago. O es el método de pago que es PUE, que por sus siglas significan pago en una sola exhibición. Y esto significa que el contribuyente, o en este caso vamos a hablar de emisor y receptor, el emisor está recibiendo en ese momento la totalidad del pago de la operación, de la venta o del servicio que realizó. Yo vendí esta mesa que cuesta 1,000 pesos y me la están pagando en este momento. Evidentemente, como va a ser la operación en vivo en este momento, yo conozco cuál va a ser la forma de pago, ¿sí? Entonces, asociando el método de pago con forma de pago, podríamos concluir en que únicamente en el método de pago correspondiente a lo que es PUE, es pago en una exhibición, es porque la operación se está pagando en ese momento. De tal suerte que los sistemas deben de estar diseñados para que al momento en que me abra las opciones de formas de pago, me dé la opción de elegir si fue en efectivo, transferencia, cheque o cualquier otro medio. Ahora, caso contrario, que es a lo que me refiero, que ahorita sí se da, pero con la versión 3.3 ya no se va a dar. Si yo elijo el segundo método de pago, que es PPD, es decir, pago diferido o en parcialidades, quiere decir que yo estoy realizando la operación hoy, pero yo combine con el receptor, que le voy a dar oportunidad de que me pague en una sola exhibición en una semana, o le di 6 pagos en parcialidades mensuales, o cualquier otra variedad. El caso es que implica que no me está emitiendo el pago al momento en que estoy facturando, ¿no? Entonces, en este caso, todos los sistemas informáticos tienen que estar diseñados de tal suerte que, y así lo señala el anexo 20, que es todo el contenido informático, cómo debe estar estructurada tecnológicamente la plataforma de esta nueva factura 3.3, señala que si tu método de pago es PPD, se tienen que inhibir
todos los campos relativos a formas de pago. No hay pago. Lo va a ver el día que me paguen, que va a ser en un mes, en una semana, van a ser 6 parcialidades, no lo sé. Pero en este momento, el día de hoy, día 13, viernes 13, que no es ningún algo fetichismo, ni supersticioso. mucho menos, es simple y sencillamente es viernes 13, el día de hoy no me están pagando. Incluso podemos llegar a un caso extremo donde me van a pagar mañana. Y retomando el ejemplo que válidamente decía Hugo, que me diga mi cliente, te voy a pagar mañana, de una vez ponme que el método de pago fue PUE y ponme que va a ser en transferencia, porque es un hecho que yo mañana te liquido la operación con la transferencia. No lo debemos de hacer. La razón por la cual hay este candado es, así sea al día siguiente, incluso horas después de que yo haya facturado. Recordemos que ahora uno de los cambios muy importantes de la factura 3.3 en relación a la 3.2 es que esta nueva versión contiene el lugar, la fecha y la hora exacta en que estoy yo facturando. De tal suerte que si facturé a las 12 del mediodía y me están realizando el pago a las 5 de la tarde, eso ya no fue un PUE, no fue un pago en una exhibición, porque no me emitieron el pago al momento en que facturé, tendría que ser un PPD. Entonces, retomando, ahorita, si yo no me están pagando, no es el hecho de que el cliente diga, bueno, te lo pago mañana, pero ponle que te va a pagar con transferencia. No. Ahí la única forma de pago que se va a habilitar, si yo hice correctamente toda mi creación de lo que es la plataforma de la versión 3.3, la única forma de pago que me tiene que aceptar cuando el método de pago es PPD es 99 por definir. No hay pago. ¿En qué momento voy a definir el pago? Cuando me realicen el pago. Cuando yo emita el complemento de pago, será ahí donde sí le voy a poner, a ver, ya pasó un mes, que fue lo que acordamos, ya me estás pagando, entonces ahora sí, como ya conozco la manera en que me vas a pagar, la forma de pago, ahora sí en el complemento, mientras en la factura original quedó identificada como por definir, ahora en el complemento de pago, como ya es un acto conocido y cierto que me vas a pagar a través de una transferencia, ahí es ahí donde le voy a poner la forma de pago. Siguiendo con este mismo tema de las formas y los momentos de pago, ¿qué pasa cuando me pagan una factura y, no sé, te pago una parte que sucede en la práctica, te pago con transferencia, te pago otra parte con cheque y otra te lo doy en efectivo? Ahí, ¿qué forma de pago? ¿Se pueden poner las tres? ¿Se va a poder poner solamente una? ¿Cuál sería el criterio ahí de la autoridad? Mira, como tú bien comentas, el sistema en este momento, no sé a futuro, pero al menos ahorita en el arranque de la versión 3.3, está diseñado de tal suerte que te permite elegir únicamente una forma de pago. Retomando tu ejemplo, si el pago te lo realizaron con diferentes formas, transferencia, efectivo, cheque, no hay manera de que a esa factura le pueda poner tres formas de pagos diferentes, y no serían tres complementos de pago diferentes, porque es un mismo pago pero que trae diferentes formas de pago. Aquí lo recomendable es poner aquella que sea más representativa en cuanto al importe. Habrá que esperar si más adelante se vayan a definir reglas de tal suerte que permitan elegir más de una forma de pago e incluso señalar obviamente el importe que corresponde a esa forma de pago. Pero por lo pronto únicamente puedes seleccionar una. Digo, el criterio será que aquella que sea más representativa por la cuantía, por el importe, no obstante de que tú en tus papeles de trabajo de contabilidad tendrás que señalar que, si bien es cierto en la factura quedó señalado que fueron 100 pesos la forma de pago en efectivo, pero lo cierto es que no fueron totalmente en efectivo. A lo mejor 30 fueron por transferencia, 20 fueron por cheque y los 50 restantes son por efectivo, pero al no haber más de una forma de selección de forma de pago, pues tendrás que poner aquella que sea más representativa, ¿no? Y retomando un poco el caso que comentaba Mario, pero ahora, o sea, como
la facultad, tengo 10 días para emitir ese complemento de pago, se decide, por ejemplo, juntar varias facturas en ese complemento de pago y se presenta esta mezcla de pagos, ¿ahí sería el mismo criterio de tomar el más representativo? No, aquí sí estamos en una situación diferente. Okay. Hay una disposición contenida en lo que son las guías que te permite acumular varios pagos en un solo complemento. Digamos que la regla general es que tiene que haber un complemento de pago uno a uno. Okay. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo tengo una factura tengo un cliente que el día 5 me pagó 1,000 pesos, incluso pueden ser de facturas diferentes. Aquí el común denominador es que tiene que ser el mismo receptor, a la misma persona a quien le voy a emitir el complemento. Pero ese cliente para mí, que es un receptor del complemento de pago, a lo mejor me realizó un pago de una factura, de la factura 1 vamos a llamarle, por 500 pesos, de la factura 2 por 300 y de la factura 3 por 500, ¿no? Ahí tiene dos opciones: emitir 3 complementos de pago, que los 3 los podría emitir el día 10, vamos a pensar que esos pagos se realizaron en septiembre, el día 10 de octubre tendría que emitir los 3 complementos de pago que van a ir con el CFDI relacionado de la factura original. O bien, puedo emitir un solo complemento de pago donde yo voy a utilizar 3 nodos. El nodo es la relación de cada uno de los pagos que contienen, y no necesariamente esos pagos se tienen que referir a la misma factura. Okay. Pueden ser a 3 facturas diferentes, pero que se relacionan con el mismo cliente, que es quien me está efectuando los pagos. Entonces aquí la respuesta pudiera ser, aquí podemos hacer 2 combinaciones muy creo prácticas. Una es, si yo recibo varios pagos durante el mes de un mismo cliente, válidamente el día 10 del siguiente mes, el día 10 natural, le puedo emitir el complemento de pago 1. O bien, le puedo emitir 3 complementos de pago el día 10 también, o una tercera opción, le puedo emitir al momento en que me está pagando sin esperarme al día 10 del siguiente mes. Y esto también es importante señalar que no nos debemos de casar con la idea de que el día 10 es el día único y absoluto donde debo de emitir el complemento. El complemento puede ser incluso el día en que yo estoy recibiendo el pago. Al final del día, el día 10 natural del mes siguiente, aquel en que se recibió el pago, no es otra cosa más que una fecha límite. Pero no, ahí obviamente la recomendación es no irnos a las fechas límites. Muy bien. Otra duda, licenciado, que por ahí hemos tenido también. Si yo emito un comprobante en la versión 3.3, en estas fechas que estamos en el periodo de convivencia de versión 3.2, 3.3, si yo emito un comprobante con la versión 3.3, a partir de ahí ya tengo que continuar con versión 3.3, o pueden convivir yo como emisor de facturas, puedo estar conviviendo con las dos versiones, obviamente la 3.2 hasta el 30 de noviembre, ¿verdad? ¿Se podría dar esta situación, o ya tengo que, si ya emito la factura 1 en versión 3.3, ya tengo que continuar con esa versión? Muy interesante tu pregunta, fíjate. Recordemos que esta nueva versión entró en vigor el día 1 de julio con carácter de opcional hasta el día último de noviembre. Y como tú bien señalas, ambas versiones, me refiero a la 3.2.3.3, van a estar conviviendo del 1 de julio al día último de noviembre de 2017. Ahora bien, hay contribuyentes que, no obstante que ya estamos en la recta final de que entre en vigor la nueva versión, la 3.3, ya nada más quedan casi la mitad del mes de octubre, porque 43 días, decía hoy la página del SAT. Porque lleva un conteo regresivo, ¿no? Un control ahí. Entonces, ya cada vez se va acercando más la fecha para que esto entre en vigor, ¿no? Pero vamos a pensar un contribuyente, vamos a remontarnos un poquito al pasado, 3 meses atrás, julio, que entró en vigor la 3.3. Hubo contribuyentes que no quisieron entrar
de manera voluntaria, obviamente, porque pues, incluso al día de hoy nos sigue siendo optativo, no es obligatorio hasta el 1 de diciembre. Pero uno de las causas raíces por las cuales hemos observado que hay contribuyentes que no han querido migrar antes de que sea con carácter de obligatorio, es porque tienen la idea de que ya una vez elegida la opción, a pesar de que existe la convivencia, ya no podrán modificarla. ¿A qué me refiero? Si yo puedo válidamente estar facturando 3.2, pero digo, si yo al momento en que emita, vamos a pensar ahorita en octubre, viernes 13 de octubre, ¿no? Emito una versión 3.3, digo, no, pues que yo todavía tenía oportunidad en la mitad de octubre y todo noviembre de seguir utilizando la 3.2, y por alguna razón me resulta más práctico, que ahí también, con todo respeto para los contribuyentes que me están escuchando, esa practicidad que yo pueda pensar que me puede implicar el utilizar la versión 3.3, pues no lo es como tal, porque al final del día los campos que se agregan en esta nueva factura pues son mínimos y son de alguna manera un beneficio que le va a representar al contribuyente en simplificación administrativa, porque si bien es cierto tiene que capturar datos que no capturan la 3.2, también lo es que eso le va a eliminar el cumplimiento de ciertas obligaciones en materia de presentación de declaraciones informativas. Pero bueno, regresando a la pregunta, si yo emito ahorita una versión, o incluso desde julio, una factura 3.3 y en 5 minutos tengo que emitir otra factura, perfectamente la puedo hacer en la versión 3.2. Es decir, que no me obliga que ya a partir de que emita la primera factura en la versión 3.3, de ahí en lo sucesivo todas mis facturas en un periodo de convivencia, que es hasta el día último de noviembre, tengan que ser en versión 3.3. Perfecto. No, bueno, ya estamos en la recta final del programa. Pues yo nada más recordarles que tenemos programas anteriores donde hemos tocado estos temas y que, bueno, pues vamos a seguir en contacto con la autoridad para que conforme se vaya acercando la fecha, pues siga retroalimentándonos de toda esta información y mantener al día a todos los contribuyentes respecto a estos cambios que sobre la marcha se van a ir presentando. Por supuesto, claro que sí, Hugo, y si tú me lo permites, en un futuro programa, hemos hablado de alguna manera mucho del tema del complemento de pago, de lo que es las diferencias entre una versión y otra, en qué consiste el cambio, la designación de clave del producto o el servicio y otros temas que son muy relevantes, pero otro no menos importante y que de alguna manera no lo hemos abordado como un paquete, por llamarlo de alguna manera, son los tips que como autoridad le podemos recomendar al contribuyente, que debe de estar preparado preventivamente antes de que entre con carácter de obligatorio esta nueva versión y que no lo agarre de sorpresa, que son tips que son importantes, que desde ahorita, antes de que entre en vigor con carácter obligatorio, se vaya preparando y que ya ha llegado el momento, el día 1 de diciembre, si es que opta por esperarse hasta el último momento, que la recomendación es que vayamos que transitando no sea, sí, y migrando la nueva versión desde ya, ¿no? Pero bueno, son tips que consideramos importantes precisamente para que el contribuyente, ya sea que decida hacerlo ahorita o, perdón, en diciembre, tenga ya los elementos necesarios para que no vaya a tener ningún contratiempo para poder emitir correctamente, en tiempo y en forma, una factura versión 3.3. Perfecto. Bueno, pues licenciado, agradecemos que nos haya acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Mario, igualmente, gracias por acompañarnos. Gracias, Hugo. Se despide el contador público, Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.